de bienes y servicios. Bienes y servicios, bienes, alimentos, vestimenta, muebles, útiles, servicios, servicio de transporte, comercio, en fin, bancos. Pensar el proceso de producción y circulación de bienes y servicios remite a los objetos de trabajo. O sea, en todo proceso de trabajo hay objetos de trabajo sobre los que se actúa. Para producir soja, trigo, maíz, se trabaja sobre la tierra como objeto de trabajo, ¿no? Como ejemplo. Pero además de actuar sobre un objeto, se actúa con determinados medios de trabajo. Desde una herramienta como puede ser una pala, un pico, un hacha, hasta una cosechadora, una máquina compleja, una computadora. Digamos que en el proceso de producción hay objetos de trabajo y medios de trabajo, que en su conjunto es lo que se llaman medios de producción. Cuando ustedes miran un campo en actividad, ven en el campo medios de producción, porque ven tierra, ven herramientas, maquinarias, equipos. O sea, los medios de producción hacen al proceso de trabajo. Pero también, además de los medios de producción, los que ponen en dinámica los medios de producción es la fuerza de trabajo, que es lo que decimos las condiciones subjetivas. Hay condiciones materiales, los objetos de trabajo, los medios de trabajo, o sea, los medios de producción, pero también hay condiciones subjetivas que son las trabajadoras y los trabajadores, que ponen en funciones el desgaste físico y mental de su energía, de su fuerza de trabajo. Digamos que el proceso de trabajo, el proceso de producción y circulación es común a todos los momentos históricos de la Argentina. En todo caso, para decirlo rápido, quizás el medio de trabajo más común era una herramienta, un arado a tracción animal, y ahora es una máquina agrícola de alta complejidad. O sea, cambia la tecnología. Es más, el trabajador hace 100 años requería una determinada calificación para manejar los medios de trabajo de su época. Hoy, en el modelo económico, en el modelo productivo, en el proceso de trabajo actual, hace falta una fuerza de trabajo calificada. O sea que llamamos de la misma manera, pero reconociendo que a través del tiempo estos componentes cambian. Pero al mismo tiempo que hay un proceso de trabajo, digamos, el modelo económico supone considerar las condiciones materiales y subjetivas, pero también lo que hace a la valorización, que la valorización remite a la propiedad de los medios de producción. No todos somos propietarios de medios de producción. Es más, si estuviéramos en clase les preguntaría, ¿qué opinan? ¿Son muchos o pocos los propietarios de medios de producción en la Argentina, en Brasil o en cualquier país? Bueno, ya les digo, los propietarios de medios de producción en general son la minoría de la población. La mayoría de la población es propietaria de la fuerza de trabajo. Entonces, el fenómeno de valorización remite a quiénes son los propietarios de los medios de producción y a las formas de gestión y reproducción de la fuerza de trabajo. Ustedes saben, hoy es un momento de alta flexibilización laboral, salarial, con lo cual la gestión y reproducción de la fuerza de trabajo no es igual ahora que hace 40 años o que hace 100 años. Por eso la valorización remite a propiedad de los medios de producción, gestión y reproducción de la fuerza de trabajo, al papel del Estado en cómo administra esta relación, a la política pública y a quién se apropia del excedente económico. Que en definitiva el que se apropia del excedente económico es el que define el proceso de acumulación. Por eso
cuando pensemos en los periodos de desarrollo económico de la Argentina, vamos a pensar en qué característica tenía en cada periodo el modelo económico. Acuérdense, modelo económico tiene que ver con modelo productivo, con patrón de producción. ¿Cuáles son los elementos que hacen a que definamos de una manera determinada el modelo económico y cómo ese modelo económico se desarrolla en determinado periodo de la historia de nuestro país? Porque estamos hablando de la unidad 4 de Argentina, pero vale para pensar nuestra América, vale para pensar el mundo capitalista contemporáneo. Ustedes van a ver en la bibliografía y en las clases asincrónicas que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas que en la Argentina podemos definir que hay tres grandes modelos de acumulación, tres grandes patrones de producción, tres grandes modelos económicos. Uno tiene que ver con el que se gesta hacia 1880, rápidamente digamos de 1880 a 1930. Uno segundo que está vinculado a la crisis del 30 y que por lo tanto se desarrolla desde el 30, 29, 32, hasta el 75-76, y por lo tanto un tercer modelo de acumulación a partir del 75-76. Lo que queremos intentar mostrarles a ustedes, y en esta clase de alguna manera de síntesis de toda la parte 4, queremos que ustedes vean que más o menos entre 1880 y 1929, 30, 32, hubo un mismo modelo de acumulación, matizado, por supuesto. No es lo mismo lo que pasaba en la Argentina de 1880 a lo que pasaba en 1910 o en 1920. Bueno, de hecho, hacia 1920 ya tenemos el primer presidente constitucional de la Argentina, o sea que de hecho no es lo mismo 1880 que 1920, pero hay algunas regularidades en este periodo. ¿Cuáles son esas regularidades? Tiene que ver con cómo se inserta la Argentina en el capitalismo mundial. Miren, primero, es una economía abierta, se caracteriza por el aperturismo. Y en esa apertura adquiere un peso muy importante el capital británico. Capital, acuérdense ustedes que cuando hemos definido a capital, hemos dicho que capital es una relación social de producción. Capital británico, miren, en bancos, en ferrocarriles y en frigoríficos. Eso quiere decir que capitales británicos invirtieron en bancos, en ferrocarriles, en frigoríficos, pero que requerían para invertir dinero en bancos, en ferrocarriles o en frigoríficos que hubiera trabajadores, que hubiera trabajadoras. Digamos que la apertura la define el capital extranjero, principalmente británico, y los terratenientes, los propietarios de tierra. 1880 es el momento de construcción del Estado-Nación. Entre otras cuestiones, aparece la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, capital de la Argentina, es desde 1880. Digamos, todo el proceso de organización nacional entre 1810 y 1880 se corona ahí. Es en este periodo que hablamos de la Argentina. Y recién decíamos, el capital británico supone que la inmigración va a jugar un papel muy importante en la ampliación de la fuerza de trabajo en lo que ya llamamos Argentina. Digamos que para que hubiera desarrollo del capitalismo, por más que viniera capital británico a los bancos, a los ferrocarriles, al frigorífico, si no había trabajadores, no puede haber relación capital-trabajo. Por eso la inmigración es un tema muy importante para que exista fuerza de trabajo. Y de hecho, hacia fines
del siglo XIX, comienzo del siglo XX, gran parte de la población trabajadora de la Argentina es inmigrante. Probablemente, si nosotros indagamos en nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, nos vamos a encontrar que muchos remitimos a una población inmigrante entre 1850 y 1920. 1850 hacia 1880 se generan las condiciones materiales de este primer modelo de acumulación que desde el punto de vista de la producción lo definimos como el modelo primario exportador. Es una economía de tipo primario exportadora. Primario porque se concentra en la producción agrícola. Teníamos los terratenientes, fíjense que estamos hablando de frigoríficos, de ferrocarriles, todo muy vinculado a la capacidad de producir en el sector primario de la economía. ¿Se acuerdan en la parte 2 que hablábamos de sector primario, sector secundario, sector terciario? Bueno, en este modelo 1880-1930 estamos hablando de un proceso primario exportador, con dominación del capital externo, principalmente británico. Un segundo momento, a partir de 1929-32, con la crisis, acuérdense que hicimos una clase de crisis y dijimos que cada vez que hay una crisis mundial el capitalismo cambia. Si el capitalismo cambia en escala mundial, bueno, también cambia en la Argentina, o en Brasil, o en cualquier país que analicemos en particular. Por eso, si la Argentina estaba inserta en el mundo con un modelo de acumulación entre 1880 y 1932, con los cambios del modelo de acumulación mundial, Argentina también tiene un cambio en su proceso de acumulación, en su patrón productivo, en su modelo económico, en su modelo de acumulación. Por eso es que aparecen modificaciones en la estructura económico-social. Es lo que definimos como un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Fíjense que en el modelo anterior hablábamos de un proceso productivo primario exportador. Bueno, acá la característica va a ser la industria. Lo que hay es un proceso de industrialización. Lo que define técnicamente ya no es la producción primaria, sino que tenemos un proceso secundario, un proceso de transformación de materias primas. Se desarrolla la industrialización. Por sustitución de importaciones, ¿por qué? Porque los bienes industriales en este periodo de 1880 a 1930, muchos bienes industriales se importaban. Todos esos bienes, o buena parte de esos bienes que se importaban, sobre todo los bienes de uso, van a pasar a producirse en la Argentina entre 1930 y 1975, 1980 aproximadamente, que es este segundo periodo. ¿Cómo se despliega el modelo económico? Bueno, en primer lugar, si nosotros decíamos que en el aperturismo pesa el capital externo, en este caso el británico, en este segundo momento aparecen, emergen, surgen nuevos capitales locales. Aparece lo que podríamos llamar la burguesía local, es decir, empresarios con documento de identidad argentino, empresarios nacidos en la Argentina. Una burguesía que tiene especificidad propia, pero también nuevos capitales externos. Por ejemplo, ya aparece y disputando con los capitales británicos los capitales estadounidenses. Digamos que uno puede entender la dominación norteamericana en la Argentina desde que empiezan a existir algunos capitales estadounidenses que van a querer disputarle el lugar al capital británico. Es más, si el capital británico era fuerte en bancos, ferrocarriles y frigoríficos, bueno, vamos a ver como que los capitales estadounidenses también van a entrar en disputa
en esos ámbitos productivos y en otros. Por eso el primer punto de esta etapa de industrialización por sustitución es que se modifica el bloque de poder. Ya no es el capital externo británico y los terratenientes, sino que se mantienen los capitales externos, pero se agregan otros, estadounidenses. Y aparece la burguesía local, capitales locales. Entonces tenemos una modificación del bloque de poder, del bloque que define la acumulación. ¿Se acuerdan que decíamos que el modelo de acumulación lo definen los que se apropian del excedente? Bueno, lo que hay que preguntarse es quién se apropiaba el excedente en el primer modelo que analizamos, y decimos básicamente el capital externo y los terratenientes. ¿Quién acumula el excedente en este segundo periodo? Siguen los terratenientes, sigue el capital externo, pero se diversifica. Y hay un nuevo actor que es la industria local, la burguesía local, los capitales locales. Pero si en el primer periodo lo que hay es un papel importante de los inmigrantes para constituir a la clase trabajadora, lo que hay acá es una ampliación de la masa laboral, porque, bueno, hay migraciones internas, hay migraciones del campo a la ciudad, hay una ampliación de la masa laboral. Digamos que el desarrollo del capitalismo, el desarrollo del modelo de acumulación amplía las relaciones capitalistas de trabajo y, por lo tanto, eso da aliento al mercado interno. El mercado interno es que si la Argentina producía en el primer modelo para el exterior, por eso es primario exportador, en este segundo momento ya no hay privilegio de la exportación, aunque se mantienen las exportaciones. Siguen estando los terratenientes, sigue estando el sector primario que exporta, pero acá lo que define el modelo de acumulación es el mercado interno. ¿Por qué? Porque ha crecido muchísimo la clase obrera y ha crecido el propio papel del capital local con pequeñas empresas, con medianas empresas, con empresas cooperativas, con aliento al desarrollo a las empresas estatales. O sea que este es un periodo de ampliación del mercado interno. ¿Se dan cuenta cómo va viendo el modelo de acumulación, el modelo económico, el patrón de productivo tiene características específicas de 1880 a 1930, como que también son específicas de 1930 a mediados de los 70, comienzo de los 80. Pero también podemos ver que esos cambios en el modelo de acumulación traen aparejado cambios políticos en ciclos constitucionales y golpes de Estado. Traten de ubicarse históricamente en la Argentina de 1930 a 1975, es una época de más gobiernos dictatoriales que gobiernos constitucionales. En el medio hay gobiernos constitucionales muy importantes que dejaron acontecimientos históricos de mucho nivel, pero es un tiempo político de mucha inestabilidad, donde los sectores del bloque de poder acuden al papel de las armas, de las Fuerzas Armadas, para tratar de disciplinar la capacidad de organización de los trabajadores inmigrantes de la primera etapa. Solamente como un dato no tan de color, sino muy importante, 1910, que es el año del centenario, hay un importante desarrollo del capitalismo en la Argentina. Y Argentina es uno de los países de mayor crecimiento en el mundo hacia 1910. Sin embargo, el centenario se celebra bajo el estado de sitio. Porque claro, los inmigrantes, los trabajadores, trabajadoras inmigrantes, venían con la cultura política, sindical, social, cultural, europea, y por lo tanto eso generaba desorden al interior del grupo de poder. Y por eso
los golpes de Estado en esta etapa son importantes porque es una forma de actuación de las clases sociales en el poder para intentar disciplinar la organización social, sindical, política de trabajadoras y trabajadores. Y el tercer modelo de acumulación, vamos de nuevo, el tercer modelo económico, el tercer modelo o patrón de producción, es el que se genera con la dictadura militar y que deja secuelas hasta el presente, aunque claro, en el medio han pasado muchas cosas, no solo está la dictadura militar, que dicho sea de paso, fíjense, es la última dictadura militar. Si en el 29-32 hay muchas dictaduras militares, muchos golpes de Estado, el del 75-76 es el último, porque del 83 para acá hay gobiernos constitucionales. Si el paso del primer modelo al segundo fue del modelo primario exportador al modelo de industrialización sustitutiva, lo que aquí hay es una, dicho en términos dialécticos, una negación de la negación. O sea, el modelo de industrialización negó el modelo primario exportador y el modelo que surge en el 76, que es nuevamente de aperturismo, es un nuevo aperturismo, niega esta negación que negó el primer modelo. Digamos que es una vuelta al comienzo, pero en otra etapa del desarrollo económico, social, político de la Argentina y del mundo. Nosotros en la parte tercera vimos que la crisis de los 70 llevó al surgimiento de lo que se llama modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal es la crítica a la industrialización sustitutiva de importaciones y por eso nuevo aperturismo o nuevo liberalismo, por eso el planteo de subordinación neoliberal. La lógica teórica y de política económica va a ser el neoliberalismo. Digamos que los tres grandes modelos de acumulación son 1880-1930, 1930-1975 y de 1975 hasta la actualidad. Insistamos, en cada uno de estos momentos hay mucha tela para cortar, pero hay elementos comunes en cada una de estas tres etapas. Y ya estamos en el 2020. Por eso, algunas líneas de este último modelo que llamamos de aperturismo y liberalización de la economía. Tenemos el periodo de la dictadura de los años 76 a 83, los años 90, presidencias Menem y de la Rúa, para que se ubiquen, y los años recientes, 2015-2009, gobierno Macri. Gobierno de la dictadura, 76-83. 89 al 2001 y 2015 al 2019 son tres momentos de política económica y política en general en la Argentina que consolidaron cambios estructurales. Cambios estructurales refieren a la estructura económico-social de la Argentina, refiere al patrón de acumulación, refieren al modelo económico que veníamos hablando. Nosotros pretendemos que vean estos cambios. Primero, hay un gran cambio de la relación capital-trabajo. Si uno estudia lo que acontece hoy en el 2020 y lo compara con lo que acontecía en 1975, o sea, estamos hablando de 45 años, lo que había hacia el 75-76 era un derecho protectorio del trabajo, tan importante que la ley laboral argentina es del 74. Los convenios colectivos de trabajo en la Argentina remiten a los primeros años de la década del 70. Desde la dictadura militar,
los años 90 y en los últimos 4 años hubo claros intentos, mucha iniciativa política del Estado para lograr una mayor flexibilización de la fuerza de trabajo, una mayor precarización salarial y laboral. Si ustedes estudian los datos de la Argentina, bueno, se van a encontrar que hay un 35% de la fuerza de trabajo que no tiene seguridad social. Los datos que se acaban de dar de pobreza, de desempleo, son alarmantes. Pero este cambio de la relación capital-trabajo no es de la noche a la mañana. Es un proceso largo de 45 años, que ha tenido momentos donde se intentó contrarrestar, pero los cambios de la dictadura, los cambios de la década del 90 y lo que se avanzó en estos últimos 4 años son cambios estructurales que son difíciles de modificar. En la relación capital-trabajo, por un lado, pero también en las reformas estatales. El eje de las reformas estatales han sido las privatizaciones. En general, ustedes son jóvenes y probablemente todos ustedes nacieron cuando las privatizaciones ya eran un dato de la realidad. Cuando yo tenía vuestra edad, lo normal era que estuviera plagado de empresas públicas. La empresa petrolera, yacimientos petroleros fiscales, la empresa de agua, las empresas de transporte, las empresas de teléfono. Todo eso fue a mano del capital privado. Y acuérdense que el capital, el propietario de los medios de producción, es el que define el modelo de acumulación, la reinversión o no del excedente. Por lo tanto, cuando privatizamos, son las empresas privadas las que definen el rumbo de la acumulación. Por ejemplo, solo por darles un dato, ¿no? A los que les guste el fútbol, bueno, este fin de semana el que quiso ver fútbol solo podía ver al Barcelona, porque si quería ver al Real Madrid tenía que contratar el otro servicio de internet y de transmisión de datos. Algo así como que te marcan la cancha, doy un ejemplo menor, si ustedes quieren, no esencial, pero para que se entiendan cómo desde las privatizaciones pueden condicionar el consumo, nuestros usos. Pero reforma estatal no es solo privatización, es un proceso de desregulación. Por ejemplo, la desregulación educativa, la transferencia a las provincias sobre el tema de la educación. Y por lo tanto, hoy tenemos salarios distintos para la misma tarea docente en jardín de infantes, en primaria, en la universidad no, porque somos universidades nacionales. Pero las reformas estatales son privatizaciones, son desregulaciones, en un aliento a la mercantilización creciente. ¿Por qué mercantilización? Porque en la etapa anterior la educación y la salud están concebidas como un derecho. Ahora, crecientemente, la educación y la salud son una mercancía. El que tiene dinero tiene acceso a una salud de calidad. El que no, bueno, tiene que sobrevivir en las condiciones de deterioro del hospital público, por ejemplo. Y también hubo, además de cambios en la relación capital-trabajo, en las reformas estatales, cambio en las relaciones internacionales. Digamos que los vínculos internacionales de la Argentina cambiaron sustancialmente. Y se acuerdan que veníamos hablando del modelo agroexportador, al modelo fabril, lo que se pasó en los últimos 45 años a un predominio de los servicios y a un mecanismo de desindustrialización. Con lo cual, este modelo de aperturismo, al desindustrializar, ya no privilegia el aliento y el desarrollo del mercado interno como habíamos visto antes. Desde el punto de vista del modelo productivo, en esta etapa de aperturismo y liberalización, desde la dictadura para acá, lo que tenemos es la conformación de nuevas formas de acumulación en el agro, la sojización,
los organismos genéticamente modificados, la minería. Argentina nunca fue un país con importante minería. Desde los años 90 tiene una importante minería que se hace con los mecanismos de megaminería a cielo abierto. Hay un desarrollo de la industria de armaduría, aliento muy fuerte a la extranjerización de las finanzas y los servicios. Por eso, en segundo lugar, lo que hay es pérdidas de ingresos y de derechos como un impacto entre trabajadoras y trabajadores. Y la presencia de actores internacionales con una lógica de inserción local subordinada en el mundo, que se expresó en convenios como el propio Mercosur, el Área de Libre Comercio de las Américas. Pero cuando decimos actores internacionales es, por ejemplo, un gran peso del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sin ir más lejos, mañana desembarca una delegación del Fondo Monetario Internacional para supervisar las cuentas económicas de la Argentina. Los cambios estructurales del aperturismo, esta última etapa, en el modelo productivo y de desarrollo, supone modelo extractivista, una vuelta, si ustedes quieren, a lo que acontecía hacia 1880, con objetos genéticamente modificados, soja transgénica, maíz transgénico, cultivos transgénicos, pero agronegocio de exportación. No se produce la soja para consumirla en el país, sino que se producen commodities para exportarlo. La megaminería a cielo abierto, con fuerte desarrollo, sobre todo en los 90. En los 70 la soja, en los 90 los transgénicos y la megaminería. Como les decía, industria de punta para el ensamble, el caso de la industria automotriz, articuladas en cadenas de valor, de transnacionales. Por eso los regímenes de promoción industrial supone atar a la industria argentina al sistema mundial de cadenas de valor, donde conviven con viejas industrias con escaso desarrollo tecnológico que están orientadas al mercado interno. Y una ley de entidades financieras que todavía en el 2020 existe una ley que fue sancionada en 1977, plena dictadura militar. Lo mismo que la ley de inversiones externas, que ambas promueven la libre circulación de capitales, servicios y mercancías. Todo esto acompañado con un endeudamiento público deliberado en los años 70, en los años 90 y recientemente en el gobierno que terminó en el 2019. Para ir terminando, todo esto que estamos mostrando de desarrollo histórico, de distintos modelos de acumulación, deriva en la actualidad en problemas, que son los problemas que ustedes discuten en casa, en familia, con amigos, a distinto nivel, y que son la inflación, por ejemplo, la recesión, la pobreza y la indigencia, el desempleo y la precariedad, la deuda pública. Cada uno de estos supone problemas. La inflación, el crecimiento sistemático de los precios, como una expresión de disputa por la apropiación del excedente. Acuérdense que dijimos que quien define el excedente es el propietario de los medios de producción. Por eso la renta nacional, categoría que estudiamos en la parte 2 del programa, es en definitiva salarios y ganancias. Y por eso la pregunta que queremos discutir con ustedes en lo que queda del programa es ¿quién puede aumentar los precios? Bueno, de hecho, los docentes universitarios, la COAT, que es el sindicato que agrupa a los docentes aquí en la Universidad de Rosario, mañana tenemos un paro reclamando aumentos de salario. El salario es el precio de la fuerza de trabajo de los trabajadores y trabajadoras docentes. La recesión es un dato de la realidad, que hay estancamiento productivo con límites estructurales para el despegue, el nuevo crecimiento. Por eso se discute mucho cómo inducir inversiones, qué inversiones hacen falta en la Argentina, con qué destino. Son todos temas que intentaremos que ustedes puedan indagar, discutir, problematizar.
Ni hablar de la pobreza e indigencia que se consolida en un porcentaje muy elevado desde hace 40 años. Es probable que hayan visto los indicadores esta semana. Argentina tiene ahora un 40,9% de pobreza. Bueno, la pregunta, ¿cómo se explica la pobreza y la indigencia en Argentina y cómo se resuelve? Este es un tema clave en trabajo social. ¿Qué políticas son necesarias? ¿Políticas compensatorias? ¿Políticas activas? Bueno, es parte de lo que queremos inducir en la reflexión de ustedes. El tema del desempleo y la precariedad como expresión del cambio en la relación entre el capital y el trabajo, la dominación del capital sobre el trabajo, el mando del capital sobre el trabajo, el disciplinamiento que supone el desempleo. Si yo estoy desempleado, estoy dispuesto a vender mi fuerza de trabajo por lo que sea. Y ese lo que sea me disciplina en capacidad de organización. Y los niveles de desempleo y precariedad afectan la situación previsional, la jubilación a futuro, los problemas de seguridad social. Ni hablar de la deuda pública como problema, que es un condicionante histórico que viene desde el 75-76, con recurrentes canjes y reestructuraciones. No hay un solo gobierno constitucional, no hay un solo turno constitucional del 83 para acá que no haya tenido que hacer canje o reestructuración de la deuda. Y en ese marco, discutir el papel del FMI, que mañana lo tendremos en Argentina de nuevo, la discusión sobre la moneda que es hegemónica en el mundo, y obviamente tanto se discute en la Argentina actual, y por supuesto asociado a ello la fuga de capitales. En fin, son una cantidad de temas. Acá seleccioné algunos gráficos para que ustedes vean. Esta clase está grabada, este material ustedes lo van a tener, así que van a poder ver con detenimiento. Probablemente las letras sean muy chiquitas, pero esto que estoy señalando con el cursor es lo que se negoció con los acreedores privados de ley extranjera, que tanto se dijo que esto iba a traer soluciones a la Argentina hasta hace poquito. Esto es la deuda en divisas de acreedores de legislación local. Entre estos y estos suman el 40% de lo que se debe. Esto es lo que se le debe al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a otros. Entre esto y la deuda en divisas de legislación local o extranjera es más o menos el 50% de la deuda. Bueno, esto es para que vean a quién le debe la Argentina, y discutir la deuda pública en la Argentina es todo un tema que nos llevaría a una clase en sí misma. Pero acá tienen los datos para que se informen. De igual manera, y dicho abuelo de pájaro, acá tienen el dato del presupuesto, lo que acaba de presentar el Ministerio de Economía para el presupuesto 2021. Donde se dice cuánto va a caer el PBI este año 2020, cuánto va a caer el consumo privado, cuánto va a caer el consumo público, cuánto va a caer la inversión, cuánto caen las exportaciones y cuánto caen las importaciones. Este es un año, desde el punto de vista económico, muy delicado. Y acá tienen cómo va a evolucionar, cómo imagina el gobierno que va a evolucionar la economía en el 21, en el 22 y en el 23. Insisto, esto es para que miren el cuadrito con tranquilidad, profundicen y estudien. Aquí tienen la utilización de la capacidad instalada en la industria, para que vean cómo viene deteriorándose. Las columnas oscuras son el año 2020, el actual, y las celestitas son el 2019, el año anterior. Y acá tienen distintos, acá está la producción de tabaco, distintas producciones, papel y cartón, y van a ver cómo en general, en algunos, el 2019 es menor, miren el caso del tabaco, pero en otros normalmente el 20 es menor que el 19, acá es igual, menor. Insisto, todo esto es información actualizada del INDEC, información oficial, para que ustedes tengan acceso a algunas páginas, algunas informaciones que les permita mejor comprender la realidad. Acá tienen un gráfico de la industria manufacturera desde enero del 2016. En todo caso, lo que importa,
miren rápidamente la línea amarilla, que es la tendencia, para que ustedes vean cómo hay una tendencia desde el 2016, sube un poquito, pero baja, hay un proceso de decrecimiento. Y acá, en el 2020, estamos mucho más abajo de cómo estaba la industria fabril manufacturera en el 2016, para que vean la tendencia. Este es el índice de salarios. También vamos a tomar la línea negra, que es el total de los salarios. Está el salario privado registrado, el del sector público, pero el total es la línea negra. Entonces, fíjense, la línea negra en la última medición de junio está claramente por debajo de cómo venía en los últimos años, para ver cómo impacta en los ingresos de trabajadoras y trabajadores la situación de la economía actual. Con lo cual, lo que tenemos es un proceso, hemos querido mostrarles a ustedes, un proceso de evolución de la economía argentina, de funcionamiento de la economía argentina, para que tengan un panorama de esta cuarta unidad del programa y puedan aplicar los conocimientos que hemos visto en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3 y poder completar este curso de economía política que ya estamos llegando sobre el final. Bueno, no sé, yo no estuve viendo el chat, no sé si en el chat, además de los saludos, hubo algún... No, veo que no hay ningún tipo de interrogante, ninguna pregunta. No sé si Silvana, Matías, Victoria quieren hacer algún agregado, alguna aclaración, algún comentario. Silvana. Sí, hola, ¿cómo están? No, me quedé pensando que en esto que nos acaba de explicar y desarrollar Julio, ustedes, digamos, tienen un panorama general, pero quiero hacer énfasis, hincapié en esto que explicó acerca del excedente, que ustedes tienen historia este año, ven que son periodizaciones diferentes. Acá nos estamos enfocando en este patrón productivo, modelo de acumulación, modelo de desarrollo, que significa tener una periodización diferente a la que ustedes ven en historia, porque, digamos, lo que se recorta en términos de realidad es otra cosa, donde se enfatiza es en otro lugar. Y en relación al excedente, lo que quisiera marcar es que ustedes cuando lean, cuando vayan estudiando desde la bibliografía y todos los materiales que tienen, presten atención en estas cuestiones. O sea, ¿desde dónde se genera el excedente? ¿Cómo interviene el Estado en favor o a veces con cierta resistencia a esa generación o hacia quienes generan ese excedente de manera grande? Y hacia dónde va, hacia dónde se dirige, qué se hace con ese excedente, quiénes se lo apropian y si hay una parte que queda adentro, digamos, del sistema público, hacia dónde va dirigido. Eso es importante al momento de que ustedes estudien y vean los materiales y los distintos modelos de acumulación. Otra cosa que quería remarcar así en esto que estuvo comentando y explicando Julio es en las cuestiones técnicas, que por allí no nos vamos a detener obviamente porque excedería, pero es interesante ver esto que marcó Julio acerca de la sojización de la economía, la importancia de ciertas cuestiones como fueron, y digo esto en relación a la clase última que vimos, a las constituciones, al lugar que se le ha dado a la naturaleza, a lo que significa en Argentina la siembra directa y como algo que se ha exportado a otras economías, por ejemplo la de Bolivia. Entonces, esto de la siembra directa, del uso de los agroquímicos, de los agrotóxicos, del glifosato,
¿Y qué significa? O sea, ¿qué le significa a la naturaleza, a la tierra? ¿Qué es esto de la siembra directa? O sea, esto de acotar los tiempos del uso intensivo de la tierra y de lo que significa en términos del medio ambiente, o sea, donde no puede crecer más nada ahí, salvo la semilla del transgénico que se utilice. Esto en función de lo que es la sojización que se ha dado en Argentina, pero que se ha dado en el resto de los países de América Latina. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Bolivia, etcétera. Esas dos cuestiones quería marcarles. Doy paso a mis compañeros, compañeras. Muy bien. Gracias. Matías y Victoria, ahí está Candela diciendo: si hay tiempo, me gustaría hacer un aporte pertinente en relación al trabajo social. Me parece pertinente, así que Candela, por favor, adelante. Buenas, bueno, me presento para quienes no me conocen, soy Candela, soy trabajadora social y estoy cursando la inscripción en Economía. No, me quedé con ganas de decir que ya venía escuchando de la clase pasada, que comenzó diciendo Julio esto de, bueno, la pertinencia de estos aportes teóricos al trabajo social. Y quería hacer un poco hincapié en esto, digamos, que a veces nos cuesta, sobre todo al principio, relacionar lo que estamos estudiando y los conceptos a la práctica profesional. Y bueno, yo quería remarcar esto, digamos, remarcar que estos conceptos o estos aportes que vemos tan macro, tan grandes, luego son encarnados en las propias historias de los sujetos, ¿no? Digamos, todas las trayectorias de la precarización laboral, mismo de la política pública. La política pública también responde a estos modelos económicos y es importante que ese es mi perro, que lo podamos, que las podamos leer, ¿no? Porque después de repente vemos a una política social y decimos, mirá qué prueba esto, por ejemplo, lo que es ahora el nuevo MAS, que fue Nueva Oportunidad, que es una clara respuesta a la falta de oportunidades laborales, ¿no? A la recesión del mercado de trabajo. Y después estos aportes son sumamente valiosos a la hora de discutir. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, desde mi equipo de trabajo se decide no si se dan subsidios. Y yo estoy desde una postura que para mí, con todos estos conceptos de la economía, para mí es una forma de redistribución económica. Y lo puedo defender. Entonces, por ahí parece que son cosas muy alejadas, muy macros, pero cuando escuchamos a la persona con la que tenemos enfrente, todos estos aportes, primero que aparecen y los tenemos que poner para poder correr de, no, una persona con determinadas características, sino vivió todos estos procesos del país, que mismo nosotros, digamos, hoy el colectivo profesional está recontra precarizado, hay que decirlo, vivimos. Bueno, eso, y después voy a mandar un link, si me permiten, que escribió una docente de trabajo social y trabajadora social en el diario El Ciudadano en relación a lo primero que dijo Julio sobre las dificultades de sortear este año académico. Eso solo, gracias. Muy bien, gracias. Candela, muchas gracias. Matías, por favor, ¿quieres agregar algo? Sí, no, solamente, ¿cómo están todos? Va a ser una referencia muy rápido, muy breve, porque ya está todo muy bien desarrollado por Julio, por Silvana, muy completa. Ustedes cuentan con material de clase, van a contar con esta clase grabada, con los apuntes de cátedra, cuentan con algunos recursos complementarios que hemos encontrado en documentales, cuentan con la bibliografía, por supuesto. Solamente hacer referencia a la dimensión política de estos procesos, estos cambios en estos modelos que Julio desarrolló con tanta claridad, el modelo agroexportador dando paso al modelo de industrialización y a su vez, a partir de la década del 70, dando paso al modelo aperturista, vienen acompañados de fuertes movimientos políticos, de temblores políticos. Estos cambios en los modelos de acumulación en realidad lo que producen son un movimiento sísmico en términos sociales, económicos y políticos en nuestro país. Y digamos,
siempre pensar en cómo se decide o en cómo se realiza o cómo se cristalizan estos cambios en los modelos de acumulación. No se juntan 4 o 5 personas y dicen, che, vamos a modificar la estructura productiva de nuestro país. Son movimientos telúricos, como les decía, que vienen atravesados por procesos globales. Julio hizo referencia, ¿no es cierto?, a la crisis del 30, por ejemplo, en el caso en el que se da el cambio del modelo agroexportador al modelo de industrialización sustitutiva, o la crisis de la década del 70 en todo el planeta, a partir del aumento de los precios del petróleo, el agotamiento del estado de bienestar, que son procesos globales, sobre todo de Occidente, estamos hablando hemisféricos, que dan paso al modelo aperturista, pero que además en nuestro país tienen este condimento, en nuestro país, yo diría en Latinoamérica también en general, estos movimientos políticos tan fuertes. No solo digo cuando se pasa de un modelo a otro, sino también los movimientos internos dentro del mismo modelo, porque ustedes cuando vean en la bibliografía van a encontrarse que el modelo de industrialización sustitutiva a su vez admite fases en su interior. Y esas fases tampoco eran tan gratuitas cuando hablamos de cambio. Recordemos que de la fase de la industrialización, cuando ustedes lo vean en la bibliografía liviana, o de la industrialización, de la primera fase de la industrialización sustitutiva, que fue pasar de las industrias de consumo, del desarrollo industrial, de industrias de bienes finales, a la industria pesada, en el medio hubo un bombardeo en Plaza de Mayo y el derrocamiento del general Perón. Y cuando pasamos del modelo de industrialización al modelo aperturista, en el medio hubo una dictadura genocida que diezmó los sectores más combativos de nuestro país. Esa transferencia brutal de ingresos que se hizo, solo se hizo y se pudo hacer porque se desaparecieron 30.000 personas que eran las que estaban dispuestas a hacerle frente y de poner palos en las ruedas a ese proceso de precarización, transferencia de ingresos del capital al trabajo. Entonces, bueno, digo, nunca perdamos de vista, y para que la contemplen, la dimensión política de que estos cambios vienen acompañados y de la mano de fuertes movimientos en el sistema político y social. Eso son. Gracias, Matías. No en vano la materia en el último cambio de programa pasó a llamarse Economía Política. Y nosotros reivindicamos que nuestra disciplina y nuestro curso es de Economía Política. No es solo economía, como en general se dice, no es un tema de lenguaje, sino de contenidos. Victoria, ¿querés agregar algo? Sí, yo quería agregar una cosita muy puntual para cuando estudien este tema. Son algunas claves de lectura, pero sobre todo para la reconstrucción de los modelos, de los diferentes modelos de acumulación en términos comparativos. Entonces voy a retomar algo que ya dijeron Julio y Silvana, pero la idea es presentárselos como una guía de estudio, en cierta forma, para que puedan reconstruir las dimensiones principales de estos modelos de acumulación. Y yo los ordeno en clase, generalmente, en 4 preguntas principales. La primera es, ¿quiénes son los sectores dominantes o quién es el sector dominante en cada periodo? Ahí ustedes van a ver en la bibliografía que la autora que utilizamos para todos los modelos de acumulación es Susana Torrado, y ella identifica 4 sectores principales: la agricultura, la industria, los servicios, la construcción. Julio ha hecho referencia a cada uno de estos modelos, de estos sectores. Ahí hay un micrófono abierto, no sé cómo. Pero me parece que la primera pregunta es para que ustedes puedan identificar quién es o quiénes son los sectores dominantes en cada uno de estos momentos. La segunda pregunta tiene que ver con hacia dónde van las inversiones. También Julio ha hecho mucha referencia a este tema, tanto las inversiones nacionales como las inversiones extranjeras. ¿Hacia qué sector van? ¿Van a la industria? ¿Van al sector agroexportador? La tercera dimensión o la tercera pregunta que se tienen que hacer para reconocer las características de cada uno de estos modelos es por dónde, en qué sector se crean puestos de trabajo y en qué sectores se destruyen puestos de trabajo, ¿no? La localización de la inversión está asociada generalmente a la generación de puestos de trabajo, pero hay sectores que por más que crezcan en términos de inversiones, no generan tanto empleo como genera, por ejemplo, la industria, ¿no? Este es otro tercer aspecto a considerar. Y en cuarto lugar, otra pregunta muy importante es el rol del Estado.
Hay muchos otros aspectos para mirar de cada uno de estos modelos de acumulación, pero me parece que si ustedes pueden identificar quiénes son los sectores dominantes, hacia dónde van las inversiones, quiénes están generando trabajo y qué rol tiene el Estado en relación a cada uno de estos sectores económicos, ahí van a poder construir como un buen esqueleto de cada uno de estos modelos de acumulación a lo largo del tiempo que les va a servir de referencia y para poder estudiar. Era eso. Muchas gracias, Victoria, muy útil, muy pedagógico. Bueno, muy buenos los aportes en general, esperamos que les haya servido la clase. Es una pena que estemos terminando el año y sea, bueno, tan baja la presencia. Por ahí sugerimos a los presentes, a las presentes, a les presentes, que les comenten a amigos, amigas, amigues, lo que estamos haciendo, porque todo esto queda grabado en el sitio de la facultad para que los que no pudieron asistir a la clase puedan acercarse al material pedagógico. Así que esperamos que haya sido de utilidad y nos seguiremos encontrando en próximos encuentros de este tipo. Como siempre, estaremos comunicando adecuadamente. Muchas gracias por estar allí y hasta cualquier momento. Chao.